para parar. Ay, no. Usted sabe qué hace. Bueno, bienvenidos otra vez. Voy a hacer una oración cortita para dejarlo en manos de Dios y arrancamos. Señor, demasiadas gracias por el privilegio que nos das hoy de estar acá reunidos. Te pido que dispongas nuestro corazón y nuestra mente, todo en nosotros para estar abiertos, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pido que apagues el volumen de todo lo que tal vez nos genera ansiedad o que quiera distraernos, que nos permitas concentrarnos en lo que tú quieres a través de tu Espíritu Santo hablarle a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo me dispongo delante de ti, Señor, y te pido que hagas lo que tú quieres esta noche. Amén. Sí. Ay, ya, tenía risa. Bueno, estamos en el 2024 y pareciera como que fue ayer que empezó el año, pero ya pasó un mes, estamos en el primer fin de semana de febrero. El tiempo realmente va rapidísimo, va volando. Y yo asumo que hay algunas personas que planean, digamos, que hacen proyectos para conseguir las metas que tienen o los anhelos que Dios ha puesto en su corazón. Y enero siempre se convierte en un buen momento para empezar a desarrollar esos planes, ¿verdad? Pero igual, las personas en general siempre como que aprovechamos las diferentes etapas en nuestra vida para arrancar con nuevas fuerzas o para cambiar nuestra manera de pensar con respecto a ciertas cosas. Y siempre para eso vamos estableciendo ciertos objetivos en la vida. Lo interesante es que esos objetivos que empiezan, ¿verdad?, en esos momentos donde estamos pasando por algún cambio, o por ejemplo cuando estamos empezando el año, de la mayoría no llegan a concretarse, no llegan como al final. Estaba vacilando ahora al principio con un amigo que no sé qué se hizo, que me estaba diciendo que los planes de él para este 2024 son todos los del 2023 que no pudo hacer. Y yo creo que efectivamente así nos pasa muchas veces, ¿verdad? O sea, como que venimos arrastrando ciertos objetivos por diferentes razones. Cada uno tiene las suyas. Yo estaba viendo que que había un estudio de una universidad en Pensilvania que hizo una muestra de varias personas para analizar digamos, como cuánto tiempo continuaban siendo efectivos con cada uno de estos objetivos. Y en este estudio se vio que el 25% de esa muestra no llegó a cumplir sus objetivos ni siquiera en la primera semana de enero. O sea, de una semana y ya el 25% de esa muestra estaba fuera. Después hablaban de que el 55% llegó hasta el primer mes. Es decir, que ahora como estamos nosotros, ya llegando a febrero, ya el 55% de esa muestra ya había dejado el objetivo o el plan votado. Después el 20% llegó hasta como los 6 meses. Y finalmente decía que solamente el 8% llegaba a realmente concretar esos planes que se había propuesto desde inicio de año. Y yo creo que estos datos nos sirven a cada uno de nosotros como para hacer una introspección y ver de alrededor de las cosas que nosotros nos proponemos cómo estamos, ¿verdad? O sea, si tenemos algún objetivo que todavía estamos persiguiendo, o si hay alguno que por una u otra razón ya empezamos a dejar botado. Y leía justamente sobre la importancia que hay de hacer planes para conseguir cambios realmente significativos en la vida de cada uno de nosotros, pero soy consciente de que muchos de nosotros ni siquiera hacemos planes, ¿verdad? Hay unos que son súper estructurados y planifican todo, pero hay otros que el tiempo simplemente va transcurriendo y uno tiene anhelos, pero no desarrolla planes. Pero en lo que sí vamos a coincidir definitivamente es que todos sí tenemos anhelos que queremos que lleguen a concretarse, que lleguen hasta el final.
Entonces yo quisiera que tomemos unos segundos para pensar cuáles son, o sea, probablemente hay un montón, pero tratemos de pensar en 3 objetivos que sean los principales en nuestra vida. ¿Cuáles son sus principales 3 objetivos? ¿Qué es lo más importante para cada uno de ustedes? Voy a hacer una lista como de las cosas más comunes sin ser muy específica, pero normalmente uno piensa, ¿verdad?, que este año va a viajar más, que este año tal vez va a mejorar su condición física, su apariencia, o que tiene que hacer algo para mejorar sus finanzas, ¿verdad?, que tiene que establecer algún nuevo trabajo o algo así para mejorar sus finanzas, o quizás alguno de ustedes lo que quiere es encontrar pareja este año. Yo. ¿Ah? O no sé, buscar un nuevo trabajo, hacer nuevos amigos, ¿verdad? Son como algunas de las metas que siempre tenemos, como las cosas más comunes. Pero mi pregunta después de esto es, ¿está Dios dentro de cada uno de esos objetivos? ¿Es Dios parte de estos objetivos que tenemos en la vida? ¿Cuál podríamos decir que es como el mayor anhelo de un cristiano? No tienen que contestarme, nada más para que lo pensemos. O sea, ¿cuál puede ser el mayor anhelo de un cristiano? Van a haber varias respuestas, pero normalmente el anhelo de un cristiano va a ser siempre llegar más cerca de Dios, ¿verdad? Dejarse usar por Él, buscarlo más, pasar más tiempo en intimidad, leer más de su palabra, asistir más a cierto, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que siempre vamos a buscar alrededor de Dios van a ser cosas que nos van a llevar más cerca de Él. Entonces, ¿está usted considerando a Dios en esos planes? ¿Le está costando enfocarse? ¿Está siendo difícil o más bien va así resbalado? No sé cuál es su caso, pero, salud. Pero Dios en su palabra nos deja muchos ejemplos. Y hay un pasaje bíblico que yo creo que nos puede ayudar con esto, a comprender un poco por qué muchas veces abandonamos nuestros objetivos. Y específicamente el objetivo de perseguir a Jesús o de acercarnos más a Él. Porque puede que hayan algunas cosas que no tengamos lo suficientemente claras. Entonces hoy vamos a estar estudiando un pasaje que está en Lucas, también se expone en el libro de Mateo, lo vamos a ver en Lucas, y nos vamos a concentrar en 3 aclaraciones que Jesús nos da para invalidar todas esas excusas que tenemos y enfatizar el costo y el compromiso que tiene realmente seguirle a Él. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces vamos a leer primero el pasaje completo, que está en Lucas 9, del 57 al 62. Dice así: iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice Jesús: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él le contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús le respondió a este último: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Yo creo que es un pasaje bien bonito. Hay una cosa vacilona y es que, es curiosa, que Dios deja ver que Él conoce como el corazón del hombre cada vez que les va contestando, ¿verdad? Porque ellos como que, algunos dicen como, voy a hacer esto primero, pero Dios como que se adelanta a conocer cuál es la motivación que está en el corazón de cada una de estas personas. Y vamos a ver el primer caso, ¿verdad? Que está ahí en Lucas 9:58. Iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo describiríamos
a esa primera persona con solo ver esa frase que le dice a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Para ponerlos un poquito en contexto, Jesús iba caminando con los discípulos, iban hacia Jerusalén y habían pasado por muchas cosas, habían hecho sanidades, de hecho habían habido liberaciones, un montón de milagros, ¿verdad? Las multitudes se habían como acercado y iban detrás de ellos. Y si de pronto sale alguien en el camino y pareciera, por como se habla en Mateo, que es un discípulo de Jesús, porque en el capítulo de Mateo que habla este mismo texto, le dice maestro. Entonces lo que podemos ver es que esta persona, ¿verdad?, que le dice: te seguiré a donde quiera que vayas, es alguien que conoce a Jesús, es alguien que quiere seguirlo, pero quizás, digamos, como con una convicción un poco vaga, ¿verdad? O sea, como que ha escuchado de él y está viendo todas las cosas que suceden, pero no es que viene con él desde de largo, ¿verdad? Pero sí pareciera que él está decidido a apuntarse en el viaje con Jesús, ¿verdad? Porque le dice: te seguiré a donde quiera que vayas, sin pensarlo, o sea, no le pone ningún pero, de una vez: te seguiré a donde quiera que vayas. Y es muy probable que esta persona estuviera asombrada, impactada de ver todas estas cosas que le venía diciendo, ¿verdad? O sea, si venía de ver alguna sanidad o de alguno de los milagros que Jesús había hecho en el camino, probablemente esta persona estaba impactada. Entonces, con una reacción así como inmediata, lo que hace es decirle sí, ¿verdad? Como con una emoción quizás pasajera, porque es como que de primera instancia le dice: ok, donde usted vaya, yo voy, ¿verdad? Como alguien que llamaríamos quizás como con una actitud impulsiva. Pero analicemos esta reacción. ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos, ¿verdad? O sea, pongámonos nosotros en ese papel. ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos y nos dejamos llevar de esta manera? No sé si han visto, pero son cosas que suelen suceder inclusive en las conferencias y así. O sea, como que uno llega y Dios hace cosas maravillosas y entonces uno se sorprende y uno dice: uy, yo quiero seguir a Jesús. Y es una reacción impulsiva, ¿verdad? Porque reacciona, o sea, porque es de inmediato ante la evidencia de lo que Jesús está haciendo. Pero curiosamente Jesús, lo que vimos en ese texto de Lucas, no es como que Jesús reaccione y le diga como: hey, bienaventurado tú, ¿verdad? O sea, Jesús no reacciona así. Entonces eso también evidencia lo que Jesús está viendo en el corazón del muchacho, porque Jesús puede ver más allá. Y normalmente cuando nosotros hacemos las cosas de manera impulsiva, no estamos como haciendo los cálculos de lo que hacer esa acción va a conllevar, ¿verdad? O sea, como que reaccionamos, pero no estamos analizando: uy, como yo quiero seguirlo, yo voy a tener que hacer esto y voy a tener que hacer. O sea, no estoy analizando esa serie de consecuencias o esa serie de acciones que yo voy a tener que seguir tomando, ¿verdad? Porque estamos hablando de un compromiso quizás pasajero. Y esas serían un poco las personas que estábamos hablando como de enero, ¿verdad? Que ya la primera semana de enero ya empiezan a salir, porque reaccionan primero como teniendo un objetivo, pero rapidito como que se desinflan o nos desinflamos y abandonamos, como dice uno a veces, el barco. Entonces, aunque a veces, aunque no vemos, digamos, en este caso, como que él ponga una excusa, ¿verdad? O sea, que él nada más dice como: esto es lo que quiero hacer. La respuesta que le da Jesús sí nos da como a pensar que probablemente habían otras cosas en el corazón de él que él tenía que trabajar. Es probable que cuando yo decida involucrarme en algo en donde no conozco más allá de ese momento, en algún punto voy a tener que llegar a tomar la decisión y quizás tenga que desistir, porque no es una decisión consciente o realista, digamos, en función de todo lo que viene detrás. Y aquí llegamos como a la primera aclaración de lo que hace Jesús, ¿verdad? Jesús le dice ahí en el pasaje que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? A diferencia de las zorras y de las aves.
Es decir, que para seguir a Jesús, yo debo considerar que no hay como una garantía de comodidad. O sea, Él no me está ofreciendo comodidad o felicidad o una vida pacífica o una vida perfecta. Y esa es la primera aclaración que Jesús le dice. O sea, si usted me quiere seguir, sepa que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. No tiene dónde descansar la cabeza. Es decir, que nosotros tenemos que buscar estar contentos con Jesús, sin tener mayor expectativa de provisión o de cosas que Él va a dar, porque Él no nos está garantizando que nos va a dar eso. Leamos 1 Timoteo 6:6. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. ¿Verdad? Al final lo que Jesús le está hablando es una convicción del corazón. O sea, eventualmente nosotros vamos a seguir a Jesús y probablemente Él nos va a bendecir o nos va a dar con abundancia en algunas etapas de nuestra vida. Pero Él no nos está garantizando que si le seguimos así va a ser en el transcurso de toda nuestra vida. Todo lo contrario, si no trajimos nada, igual nos vamos sin nada. ¿Verdad? Me acuerdo ahorita como del versículo que habla de acumular en el cielo, ¿verdad? Porque las cosas de la tierra se la comen las polillas. Si estamos pensando en seguirlo porque queremos acumular ganancias o cosas así, entonces, en definitiva, esta es la primera aclaración que Jesús nos está haciendo. O sea, si quiere seguirme, sepa que puede que se ponga difícil. Y justamente en Lucas 9, pero más adelante, del versículo del 1 al 5, vean lo que dice Jesús. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Verdad? Dios en ese momento acababa de darles poder y autoridad para ir. Y dice en el versículo 2, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y vea lo que dice el 3. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Pero ¿a qué voy con este versículo? Que estamos hablando de los 12, los había llamado y los estaba empoderando para que fueran, y en ese momento les hace la advertencia de que no tienen que llevar nada. Entonces aquí lo que vemos es que Jesús, ¿verdad? Está reafirmando eso. O sea, si me quiere seguir, sepa que tiene que confiar en mí, y que yo voy a ser el único que voy a proveer en su vida. Entonces cuando Jesús le contesta a ese muchacho, lo que parece es que en pocas palabras como que le está preguntando, ¿estás seguro de seguirme? ¿Estás seguro que es así como dice, verdad? Porque él le dice, donde tú quieras, ahí voy. Entonces Jesús le contesta con esto. O sea, es casi como, ¿está seguro? ¿Sabe para dónde es que voy yo? ¿Está seguro que se quiere apuntar? Y Pablo también nos había dejado el ejemplo en uno de los libros que él escribió en Filipenses, y es en el versículo 11 del capítulo 4. Vean lo que dice Pablo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, aquí Pablo está haciendo como un resumen de todo lo que yo les acabo de decir. Si yo quiero seguir a Jesús, ¿verdad? Alguien como Pablo, que él literalmente cuando se encontró con Jesús, entregó su vida y empezó a seguirlo y a hacer a lo que, o sea, perseguir lo que había sido llamado. Sí, Pablo es el mejor ejemplo, ¿verdad? Él se dedicó a eso y hubo momentos donde le fue bien, pero hubo momentos donde no había mucho. Y ahí en esos momentos de escasez, él tenía un corazón contento y agradecido. Entonces, muchas veces creo que podemos estar buscando a Jesús como para que resuelva todos nuestros problemas.
¿verdad? Me acuerdo de alguna frase así como de Jesús bombero, ¿verdad? Que es como me acerco a Jesús, pero lo que quiero, claro, como yo vi que Jesús hizo esas cosas tan maravillosas, entonces de ahí de pronto empiezo a querer que Él me resuelva todo. Y obviamente Dios tiene el poder para resolver y darnos la salida en muchos de los casos, pero no lo podemos ver como eso, porque no está en función de nosotros, sino está en función de Él. Lo que sí nos prometen es para todo, es que Él va a estar con nosotros de principio a fin, que desde que Él nos llamó ahí va a estar con nosotros. Y eso sí es una garantía, eso es algo en lo que nosotros podemos tener certeza. Y le vamos a seguir, puede que las cosas se pongan difíciles, puede que no tengamos la vida más cómoda, pero sí vamos a estar con Él en todo momento. Eso es lo que Dios y lo que Jesús nos prometen. Y entonces pasamos al segundo caso. En esta oportunidad vemos que no es la persona la que le dice a Jesús, sino que Jesús le pregunta, ¿verdad? O sea, Jesús le dice de una vez, sígueme. Y esta persona le contesta, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Yo me imagino que Dios utiliza este ejemplo, ¿verdad? Particularmente que está hablando de ir a enterrar al papá, porque a ojos humanos parece realmente importante y relevante, ¿verdad? Cuando hablamos de que alguien o un ser cercano murió, como que uno lo pone como en otro contexto, o sea, como en otra dimensión o nivel, uno dice, esto es realmente importante, no es como que estoy cansado, no es como, ¿verdad? Es algo a lo que nosotros normalmente le daríamos realmente prioridad. O sea, no es cualquier cosa, es que realmente se trata de un familiar cercano. Y yo creo que por eso es que Jesús lo lleva como a ese extremo, ¿verdad? Para dejarnos saber que aún en esa circunstancia eh, pasa lo que vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que esta persona le está diciendo al principio es que tiene otra cosa más importante que resolver antes de seguirlo. ¿Verdad? Por más que parece importante que se trata de enterrar al papá, lo que le está diciendo es eso, o sea, yo lo quiero seguir, pero primero voy a ir a hacer esto, ¿verdad? Primero déjeme hacer esto porque si no, no puedo ir con usted. Y también, como le llama Señor, pareciera que realmente está comprometido con Él, pero le está poniendo como, o sea, tiene como una limitación para seguirlo. O sea, si quiere compromiso, pero al mismo tiempo hay una condición. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos en los zapatos de esta persona? O sea, ¿cuáles son las excusas que nosotros normalmente usamos para no seguirle? ¿Qué es lo que nosotros ponemos primero delante de Él? O sea, si Jesús nos encuentra en el camino y nos llama a algo, ¿qué sería lo que nos limite a seguirlo? O hacer lo que Jesús nos está pidiendo. A veces pueden ser cosas chiquitas, pero sí las ponemos de, de seguirlo a Él. Yo pensaba que tal vez, digamos, a veces como que podemos venir a la iglesia y que tal vez alguien oró por nosotros y entonces Dios toca nuestro corazón y sentimos como esa motivación a seguirle. Realmente estamos comprometidos, es algo que queremos hacer, pero al mismo tiempo como que tenemos ciertas responsabilidades que nos limitan de hacerlo. A veces pasa que son como responsabilidades con mi familia, ¿verdad? Y la familia es algo para nosotros de gran valor, entonces como que uno dice, sí, yo realmente quiero, ¿verdad? Yo quiero seguirlo, pero es que necesito este tiempo o necesito hacer esto específicamente para mi familia. Y entonces Dios pasa como a segundo plano, ¿verdad? O sea, yo primero tengo que atender a mi familia y si me queda tiempo, entonces lo puedo seguir en ese tiempo que me sobre. O a veces también es el trabajo el que demanda mi tiempo, ¿verdad? A muchos de nosotros nos pasa eso, es como que, uy, a mí me encantaría servirle a Dios en esto, pero es que el trabajo demanda todo mi tiempo. Yo necesito concentrarme en esto y en esto y en esto, porque si no, no puedo hacer tal cosa, y entonces a lo que Dios nos está llamando tenemos que ponerlo como en pausa. Y así pasa con una serie de proyectos personales que podemos tener que queremos ponerlos antes que a Dios.
Y entonces, si nos referimos como a la encuesta que les estaba diciendo al principio, de ahí es como tal vez los que llegaríamos al primer mes. O sea, estamos interesados y nos esforzamos, pero rapidito cuando las responsabilidades empiezan a competir con el compromiso que demanda seguirle a él, entonces como que inmediatamente empieza a decaer ese compromiso. Y llegamos a la segunda aclaración que hace Jesús al contestarle a este muchacho. Lo que le dice es, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. O sea que para seguir a Jesús, ir y proclamar el evangelio de Dios tiene que ser primordial, o sea, tiene que ser más importante que el resto, o sea, tiene que ser más importante que la familia, más importante que el trabajo, más importante que todo. Y no me malinterpreten, evidentemente no es que tenemos que dejar el trabajo botado, pero sí tenemos que empezar a ordenar ciertas cosas y nuestro tiempo. ¿Será que no le estamos dedicando a Dios el tiempo que Él quiere que le dediquemos? ¿Será que si vemos, no sé, el porcentaje del tiempo, entonces tenemos, no sé, el 60% de nuestra familia, el 30% en el trabajo, 5% para mis proyectos personales, 2% para mi mascota y al final el 1% para Dios, ¿verdad? O sea, a veces si nos ponemos a analizarlo, tal vez le estamos dedicando muchísimo más tiempo, energía y corazón a otros proyectos personales y no estamos prestando atención a donde Él nos está llamando. No es tampoco que todos tenemos que irnos de misioneros o a predicar el evangelio como lo hizo Pablo, pero cada quien sabe qué es lo que Dios está poniendo en su corazón. Cada quien sabe a qué nos está llamando Dios. Y esto yo creo que parece muy retador, o sea, cuando uno lo dice, pucha, tiene que ser el reino de Dios, ir y proclamar su evangelio, su verdad, compartir el reino de Dios, más importante que mi familia y todo, realmente resulta retador. Y yo creo que ahí muchos de nosotros es donde quizás hacemos la pausa y como que no queremos dar el siguiente paso porque no estamos seguros si estamos dispuestos a arriesgar más de lo que deberíamos. Imagínense si fuéramos nosotros los que estuviéramos en ese caso, o sea, que tenemos que ir a enterrar a alguien cercano o ir a proclamar el reino de Dios. O sea, ¿cuál sería la decisión que nosotros tomaríamos en ese caso extremo? Digamos, que no significa que es el caso diario, pero si se nos presentara el caso, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Porque yo no creo que sea una exageración, yo solamente creo que Dios está poniendo un caso extremo para... Ok, entonces les decía que cuando Jesús habla de esto, yo no creo que se esté tratando de una exageración, simplemente se está tratando como de un caso llevándolo al extremo, ¿verdad? Aún cuando se trata de nuestra familia, proclamar su reino está primero que esto. Y veamos lo que dice Mateo 6:33, que estoy segura que muchos de nosotros inclusive no lo sabemos. Que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y aquí como que toma la perspectiva correcta, porque Dios no nos está diciendo como que nos desentendamos de nuestra familia, que no trabajemos, que no tengamos proyectos personales. No es eso lo que Dios nos está diciendo. Nos está hablando de que tenemos que enfocarnos e invertir nuestras energías y nuestro corazón en proclamar su reino y como consecuencia Él nos va a dar y se va a ocupar de todas nuestras cosas. Sí. Ah, no. Sí, sí, sí. Gracias.
Ok, gracias. Sí, yo creo que está bien. Ajá. Ok, entonces, Él eso es lo que nos está pidiendo, que estemos enfocados en experimentar y proclamar su reino. No es que tengamos que abandonar ni dejar botados todas las cosas y entonces ya dejamos botar a la familia y nos fuimos. No se trata de eso. Se trata de que nuestro enfoque debe estar principalmente en Él. Y Él va a cuidar nuestra familia y Él se va a encargar de proveernos y Él se va a encargar de darnos, así como lo prometió, todo lo que nosotros necesitemos. Pero sí es cierto que Dios no quiere competir con nada. O sea, Él no quiere como que estar ahí a ver quién haciendo un pulso. Él no quiere competir con nada, Él lo que quiere es que nosotros tengamos nuestro corazón en Él. Y eso lo podemos ver en Mateo 22 del 36 al 37. Que dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo de nosotros. Entonces, retomando un poquito, en el primer caso hablamos quizás de lo que pareciera como una decisión un poco precipitada, ¿verdad? Como, ok, yo lo sigo donde quiero que vaya. En el segundo, de una actitud un poquito más calculada. Es como, ok, yo lo voy a seguir, pero primero necesito resolver estas cosas. Y en este tercer caso, vamos a ver, estamos ahora en Lucas 9:61. Dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Este es parecido al segundo, pero no es lo mismo. Lo primero que vemos de esta persona es que la decisión pareciera que está tomada, ¿verdad? Él dice, ok, te seguiré. Está esa afirmación. Lo segundo es que también le llama Señor, es decir, que reconoce quién es Jesús y quiere someterse a Él. Sin embargo, pareciera que su corazón como que no está listo para continuar. O podríamos pensar que quiere como dejar algo en orden antes. Y yo le pregunto hoy a cada uno de ustedes y me pregunto a mí misma, ¿en qué o en quién estamos pensando usted y yo? Tiempo para despedirnos de quién o a quién nos estamos amarrando o a qué. Porque muchas veces queremos comprometernos con Dios, pero hay cosas que no estamos dispuestos a soltar. Hay cosas que no queremos soltar. Entonces, si lo que Dios nos está pidiendo como que tiene que ver con eso, preferimos esperar. Entonces, en el caso de esta tercera persona, el vínculo, ¿verdad?, que él tiene con su familia, parece que le está limitando de seguir a Jesús. Y como estábamos viendo anteriormente, pareciera que a Dios le gusta como utilizar estos casos extremos, ¿verdad? Como para que podamos abarcar la plenitud de su mensaje y podamos entender realmente a lo que Él se está refiriendo. No sería lo mismo si en el versículo dijera dejar un amigo, un novio, ¿verdad? Un compañero del trabajo. No sería lo mismo que cuando habla de sí, de despedirse de la familia. ¿Cuántos de nosotros sentimos que queremos seguirle, pero no queremos hacerlo hasta no terminar una relación? O quizás hasta no corregir un mal hábito,
¿verdad? Han visto que a veces pasa eso, como que quiero seguirle a Dios, pero es que primero tengo que ponerme mi vida en orden. Como que se le hace un colocho porque uno dice, pero ¿cómo la va a poner en orden si no está Dios ahí? Pero a veces queremos eso, a veces como que pensamos que primero tenemos que resolver esas cosas antes de ir a Dios. Y lo que a este hombre le está costando soltar y que está haciendo difícil, ¿verdad? Porque quiere ir a despedirse de su familia, no es algo tampoco malo, ¿verdad? Es que a veces hay cosas como muy evidentes que uno dice, no, tiene que soltarlo porque eso definitivamente no le hace bien. Pero Dios no está hablando aquí como de que le haga bien o mal. Está hablando nada más de que tenemos que estar dispuestos a soltar y concentrarnos en Él. Más adelante, en ese mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 14, dice, en el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es uno de los versículos que uno podría pensar como quizás como más fuerte, de verdad es como demasiado claro que si no estoy dispuesto a sacrificar eso, entonces no podemos ser sus discípulos. Nuestro corazón a veces está ligado emocionalmente a algunas personas, como es el caso de la familia. Pero como les decía ahora, no necesariamente es la familia, a veces está ligado a costumbres. A veces inclusive me acordaba de esto, que a veces hasta nos pasa que dependemos como de los procesos de sanidad. No sé si han visto eso, como que Dios quiere hacernos libres, pero nos gusta como que estén orando y como sanando, y entonces como que empezamos a depender de eso. O sea, a veces estamos ligados emocionalmente a un montón de cosas. Pareciera que no son malas cosas, ¿verdad? Pero sí son un montón de excusas que no nos permiten avanzar. Y hay muchas razones más, yo mencionaba algunas de las que se me ocurren, pero hay un montón de razones más que siempre nos están motivando a buscar atrás, a poner nuestra mirada en algo que está atrás. Y entonces aquí es donde nos encontramos con la tercera aclaración que hace Jesús al contestarle a este tercer muchacho. Dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En otras palabras, para seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo. O sea, no es algunas cosas, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, inclusive a nuestra familia, estar dispuestos. No significa que seguirlo siempre va, ¿verdad? Como les estaba diciendo, a significar que tenemos que apartarnos de la familia, ¿no? Y entonces ahí que dice eso, ¿verdad? En el versículo 62, hablando del arado, yo creo que siempre genera como un poco de duda a qué se refiere Jesús con esto, ¿verdad? Como de que poner la mano en el arado que ya no es apto. Yo estaba como investigando un poquito y arar el terreno es una tarea que se realiza para cambiar un suelo fértil y convertirlo en un suelo productivo. Es básicamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero para ponernos un poco en contexto y comprender un poco mejor de qué se trata esto que Jesús le está contestando, resulta que en el tiempo de Jesús se araba manualmente. Entonces hacía un arado que era como una pieza de madera y se amarraba unos bueyes. Entonces, ahora voy a poner un video que es medio vacilón, pero es nada más como para entender, o sea, cómo funcionaba el arado. Eso es de una competencia. Lo podemos poner, ¿vale? O sea, van los bueyes y va una pieza de madera en el centro y la persona la lleva amarrada con una mano.
quiere ya lo podemos parar. Estaban los bueyes, viene el arado, entonces con una mano se agarra el arado y con la otra tienen como un palo, que es como una vara, que es para irle como dando dirección a los bueyes. O sea, si necesita como darles alguna indicación, una orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una vez que pone la mano en el arado, es peligroso porque se vienen haciendo surcos. Entonces, si lo sostiene y vuelve a ver hacia atrás, se puede caer la persona. Se puede lastimar, puede, digamos, porque los surcos no siempre quedaban como perfectos, podían haber piedras y así. Entonces, digamos, en este caso, ahora claro, aran la tierra, digamos, con unas máquinas así, entonces uno como que le parece raro que no pueda ver la persona hacia atrás, pero es que en ese caso él tenía que ir concentrado y enfocado en lo que estaba sosteniendo. Si soltaba el arado, si se como desviaba, se podía lastimar. Y Dios sabe eso, que cuando nosotros volvemos a ver hacia atrás, eso puede representar para nosotros un peligro, Él lo sabe todo. Y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe que necesitamos estar enfocados en Él, porque si no nos mantenemos enfocados en Él, nos vamos a llevar buenos golpes. Entonces a eso se refiere con que tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo lo que queda atrás. No hay necesidad de ir a despedirse. Tenemos que aprender a soltar y a confiar plenamente en lo que Él nos está llamando a hacer. ¿Verdad? Estos versículos no nos está diciendo que tenemos que hacer eso sí o sí, que tenemos que apartarnos de nuestra familia sí o sí, no. Es que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Pero también, como les mencionaba al principio, no es solo estar dispuestos, sino que Dios nos va a recompensar también por eso. O sea, no es como que Dios nos pide que nos sacrifiquemos y ya. Es que Él nos garantiza que eso sí, que Él nos va a recompensar. Y aquí quisiera que leyéramos un texto en Mateo, que es en Mateo 19, del 27 al 29. Le dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. Pedro estaba como reclamando, ¿verdad? Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Le respondió Jesús, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, que si lo ponemos en comparación, seguirle a Él, lo que Él nos está pidiendo que estemos dispuestos a renunciar, se vuelve pequeñito porque Él se va a hacer cargo de esas cosas. O sea, si nosotros nos preocupamos mucho por la familia, ahora imagínense lo que Dios se preocupa. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él para soltar esas cosas. Y me refiero mucho a la familia porque es lo que toca aquí, pero digamos, ¿qué es lo que nos está costando soltar? Porque no es hasta que nosotros comprendamos que esto nos está como reteniendo y limitando para disfrutar las promesas de Dios y la verdad de Él, no es hasta ese momento que realmente podremos avanzar, así como el anhelo que Él está poniendo en nuestro corazón para perseguirle. Y yo sé que tampoco es algo que suceda como de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que Dios nos dice y uno lo hace de inmediato. Pero sí nos vamos a ir encontrando en el camino con decisiones que tomar, o sea, que tenemos que tomar para ver si realmente nuestro compromiso es cierto y si queremos seguirle o no. Entonces, como les decía al principio, pareciera que está empezando el año, aunque ya va avanzando bastante rápido, ya estamos en febrero, pero si alguno de nosotros tiene en su corazón acercarse más a Él, seguir a Jesús, servirle, lo que Él esté poniendo en nuestro corazón, hay que considerar estas tres cosas que nos decía Jesús.
queremos seguirle, tenemos que tener claro que puede ser que en algunos momentos se ponga difícil. Y también en muchas ocasiones vamos a necesitar elegir entre proclamar su reino y otras cosas a las que nuestro corazón está como ligado emocionalmente. Pero lo otro que estábamos viendo ahora al final es que tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo por Él. Porque más adelante nos vamos a encontrar con esas decisiones y es algo que Dios quiere que asimilemos de una vez. Pero lo interesante de todo esto es que no son cosas que Dios nos está pidiendo como para sacarnos el jugo y, ¿verdad?, como extraer algo de nosotros. Es completamente al revés. Somos nosotros los que ganamos cuando nos acercamos a Él. Somos nosotros los que ganamos cuando perseguimos a Jesús y las cosas que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a renunciar por Él? ¿Qué cosas compiten en nuestro corazón para Él? Todas estas excusas podrían fácilmente como traerse abajo el objetivo que tenemos de acercarnos más a Él y de conocerlo y de servirle, de disfrutar de más intimidad con Él. Y es por eso que solamente un porcentaje bajo es el que persiste. Pero nosotros deberíamos de poder romper esa norma, ¿verdad? O sea, no es como que va a llegar al final un pequeño grupo, podemos llegar todos. Todo depende de que realmente estemos dispuestos a entregarle el corazón a Dios y de dejarlo trabajar en nosotros para que Él cambie y transforme y moldee en nosotros todo lo que sea necesario para que nosotros podamos perseguirlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios no nos ha llamado con falsas promesas. Si alguien le dice a usted en alguna oportunidad que Dios está prometiendo que va a tener una vida resuelta y perfecta, le está mintiendo, porque eso no es lo que Él nos ha prometido. Entonces, en conclusión, tenemos que recordar eso, que las cosas se van a complicar, que tenemos que estar contentos en Él, y que Él va a estar con nosotros siempre. Que constantemente tenemos que negarnos a nosotros mismos y poner su plan y poner el reino de Él por encima de nosotros, que no va a ser fácil. Y finalmente que para estar enfocados en Él tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, aunque cueste. Interesante que Dios a ninguna de estas tres personas lo negó ni le rechazó nada, solamente le aclaró, ¿verdad? Jesús no les dijo, no, si usted no está haciendo esto, entonces no. Él no le dijo que no a ninguno de los tres, pero sí les hizo aclaraciones firmes para dejarles saber en qué se estaban apuntando y qué era lo que Él les iba a ofrecer. Dios sabe que usted y yo luchamos con cosas en nuestro corazón, esa es la realidad. O sea, nosotros todos pasamos por momentos difíciles y por momentos de duda y por momentos donde no nos mantenemos tan firmes, y Él lo sabe. Pero para eso nos dejó a su Espíritu Santo, para que nos consuele, para que nos ayude, para que nos aconseje, para que nos acompañe. Él sabe que luchamos con esa vieja naturaleza y que a veces vamos a
a tener dificultad para renunciar y para soltar ciertas cosas en la vida. Pero lo importante es que podamos identificarlo y que podamos ponerlo en manos de Él, que podamos pedirle que nos dé las fuerzas y que ponga en nosotros todo lo que necesitamos para persistir y para seguirlo, para ser firmes, para ser de esos discípulos que con convicción en su corazón están seguros de entregarle su vida por completa a Él. Así que hoy los quiero motivar. Si usted tiene claro el objetivo de buscarle y está dispuesto a persistir, a seguir a Jesús, sabiendo todo lo que esto implica, pero reconoce que su debilidad a veces lo limita de hacerlo y que necesita las fuerzas de Dios para continuar. Que usted reconoce que no ha sido fácil, pero que usted no quiere abandonar, que usted quiere seguir. Quizás que no lo entiende lo suficientemente bien, pero que está dispuesto a dejarse moldear en su corazón para llegar a los lugares a donde Él los quiere llevar. Si ese es nuestro caso, yo los quiero motivar a que pasemos adelante. Si sentimos inclusive que queremos conocerlo más, pero que no sabemos cómo hacerlo, que necesita que Él lo guíe, que Él le enseñe, que Él ponga personas a su alrededor, este es un buen momento para pedirle a Él que así sea. Tal vez si todos me acompañan y se ponen de pie. Porque también puede que a veces nos pase que nos sintamos como entre la espada y la pared, que queremos hacer cosas, o sea, queremos hacerlo bien, queremos seguirlo, pero no sabemos ni cómo hacerlo porque hay cosas a las que pensamos que no podemos renunciar porque nos sentimos como obligados o atados a eso. Dios es el que puede traer estrategias a nosotros para tomar las decisiones correctas. Yo los quiero motivar a que no lo pospongan, sea cual sea el caso de cada uno de nosotros. A veces es difícil, pero requiere valentía acercarse a Dios y pedirle ayuda. Quizás porque nos da miedo, nos da temor o no estamos acostumbrados, pero Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y Él está deseoso de que nosotros busquemos refugiarnos en Él, que busquemos confiar en Él. Señor, hoy te doy las gracias por tu fidelidad y por tu persistencia con cada uno de nosotros, porque no te merecemos, pero tú nos has llamado y nos has creado para estar en comunión contigo. Te pido que hoy todas las barreras y todas las excusas se vengan abajo
Que hoy descubramos lo dichosos que podemos ser si seguimos y si escuchamos el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que te lleves todo miedo, todo temor, toda duda. Que nos haces con la convicción que solo tu Espíritu Santo puede traer a nuestro corazón. A veces no es fácil soltar, Señor. Pero solo cuando lo hacemos podemos ver que lo que tú tienes para nosotros es más grande. Yo te pido que hoy podamos disfrutar de ese privilegio, de poder abrir nuestro corazón, abrir nuestras manos y soltar todo aquello que nos está limitando de perseguirte. Te doy las gracias por tu bondad, Señor, y tu misericordia. Te doy las gracias porque aunque seguirte es difícil, también sabemos que tú nos vas a proveer todo lo que necesitemos para hacerlo. Podemos confiar plenamente en que tú vas a estar a nuestro lado siempre. Ven y transforma una vez más nuestro corazón. Ven y moldea nuestros pensamientos. Ayúdanos a recibir tu verdad y a renunciar a la nuestra. Hoy queremos darte la gloria y la honra, Señor, de todo lo que haces en nuestra vida, y queremos más de ti. Siempre queremos más de ti porque fuimos creados para estar contigo. Perdona nuestras faltas y los errores, Señor, nuestros errores. Permítenos disfrutar de la libertad que solo tú ofreces. Que podamos olvidarnos de todas las cosas que hemos hecho mal, así como lo haces tú, Señor, que lo tiras al mar. Queremos seguirte, perseguirte sin ataduras, sin limitaciones.